La mañana del domingo se deslizó con esa calma tibia que siempre había valorado. El cielo más propio de un lienzo que del mundo real brillaba tras los cristales de mi cocina. Acababa de regar las maravillas y la albahaca y aún tenía restos de tierra húmeda entre los dedos. Mi pequeño huerto encajado como un secreto entre los setos del jardín era el único rincón que aún sentía realmente mío. Me preparé un vaso de té helado, encendí la radio en una emisora de boleros antiguos y me dejé caer en la silla desvencijada del porche trasero. Reinaba un silencio raro en la casa, no el que alivia, sino el que recuerda que ya no hay voces. Bebí un sorbo y cerré los ojos intentando rescatar la última ocasión en que esta casa se sintió como un hogar, y no como una estación de paso ajena por donde apenas transito. Entonces la puerta principal se abrió de golpe. No vi quién era, pero reconocí el sonido inconfundible, unas zapatillas arrastradas por el suelo y un suspiro hondo, de esos que siempre anuncian una orden disfrazada. Julián, mi hijo, ni se molestó en buscarme con la mirada. «Hola, mamá», dijo de pasada ya cruzando el salón. «Hoy podrías salir un rato, tomarte un café o lo que sea. Estoy organizando una barbacoa con amigos». Me costó un instante entenderlo. Parpadeé sin soltar el vaso. No me pedía permiso, me despachaba, como quien informas a la señora de la limpieza de que puede irse ya. Ni un gesto amable ni un atisbo de consideración. Se esfumó en su habitación antes de que pudiera pronunciar palabra, dejando tras de sí la estela agria de su colonia rancia y los golpes de reggaetón que explotaban por unos altavoces baratos. Permanecí allí inmóvil mientras el sudor del vaso resbalaba por mis rodillas. La puerta trasera se cerró de un portazo que me sacudió por dentro. La música de la radio que antes me reconfortaba se convirtió en un murmullo molesto. A lo lejos zumbaba una cortadora de césped. Me quedé un rato más en el porche mirando ese vacío que había dejado Julián al marcharse, preguntándome en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una molestia silenciosa. El té de mi vaso se enfrió hasta volverse insípido. Al final regresé al interior caminando despacio como si cada tabla del suelo fuese ajena, como si mis propios pasos no supieran por dónde ir. El salón estaba sumido en su caos habitual. La alfombra que aspiré hace apenas 2 días seguía arrugada bajo una pata del sofá. El mando de la tele yacía boca abajo en el suelo con las pilas desperdigadas, como si hubiese estallado. Un plato de cartón aún sostenía los restos resecos de un sándwich a medio comer, como una burla a mi esfuerzo. En el pasillo una de sus chanclas había quedado girada, abandonada como si la hubiesen lanzado sin pensar. Y en la cocina, en mi silla, descansaba la misma toalla húmeda de siempre, esa que llevaba toda la semana y, indiferente al tiempo y al reproche. La recogí de forma automática sin pensarlo como tantas otras veces. Hubo un tiempo en que habría alzado la voz, le habría exigido que recogiera, que respetara mi espacio. Incluso habría iniciado otra de esas discusiones circulares sobre respeto, sobre dignidad, pero aprendí a callar. No por armonía, por agotamiento. Cada palabra se convertía en un arma arrojadiza, cada intento de orden en una acusación. Siempre era yo quien exageraba, quien dramatizaba, quien no sabía adaptarse. Así que dejé de mencionar la toalla. Dejé de hablar de la pasta de dientes que se solidificaba en el lavabo como una costra de rutina. Dejé de preguntar por los platos desaparecidos en su habitación. Pasé a limpiar alrededor de él como si fuera parte del mobiliario. Era más sencillo así. Más sencillo mantener la boca cerrada. Más sencillo aferrarme a la ilusión de que todavía decidía algo dentro de esa casa. Doblé la toalla y la dejé en el respaldo de la silla de la colada. Entonces vi algo sobre la encimera, sus auriculares, y bajo ellos un recibo.
179,99. Mientras tanto, la semana pasada decidí no comprarme unas zapatillas nuevas porque las mías, aunque viejas, aún no se rompían del todo. Crucé hasta el armario del pasillo y saqué la vieja carpeta azul, la misma de siempre con ese olor persistente, a papel envejecido y plástico barato. Hacía años que no la abría. Dentro estaban todas las facturas, luz, gas, agua, basura. Todas con mi nombre, con mi firma, con mi esfuerzo. Pasé a las más viejas de la primavera. Y entonces volvió Julián. Apareció con 2 bolsas de lona y el rostro desencajado, como si el desamor acabara de dejarle sin aire. La voz se le quebró al pedirme quedarse unos días, solo hasta que encontrara algo, solo hasta que todo se acomodara, solo hasta sentirse él otra vez. Le abrí la puerta como lo haría cualquier madre. Aquella noche le preparé su sopa favorita de la infancia, caldo de pollo con zanahorias dulces y espaguetis partidos. Incluso le arreglé la habitación de invitados y coloqué una toalla limpia doblada con esmero a los pies de la cama. De eso han pasado ya 7 años. Al principio contribuía un poco. Sacaba la basura, hacía algún recado, agradecía con frecuencia. Pero con el tiempo eso también desapareció. Primero dejó de hacer la compra. Luego dejó de buscar trabajo. Más tarde simplemente dejó de intentarlo. Decía que estaba entre empleos, que el mercado estaba difícil, que el mes siguiente lo solucionaría. No le presioné. Me repetía que era una fase que pronto se le pasaría. Y mientras tanto le vi comprarse zapatillas de marca, una consola última generación, un altavoz carísimo y camisetas que costaban más que todos mis medicamentos juntos. Pero la luz, el agua, el internet, todo eso seguía cayendo sobre mí. Siempre. 7 años. En todo ese tiempo Julián no pagó una sola factura. Ni una. Nunca hablé de ello. Ni con mi hermana. Ni con Delma, aunque me lo notara en la mirada. Me daba una vergüenza tan honda como absurda, como si reconocerlo fuera aceptar que había fallado en lo único que jamás debía fallar. Dejé las carpetas a un lado y me acerqué a la ventana de la cocina. El sol descendía despacio hacia el horizonte, proyectando su luz dorada de forma oblicua sobre el patio, donde en otros tiempos solía sentarme con su padre en un silencio cómplice, justo antes de servir la cena. Aquel invierno me vi cenando sola frente a un pollo asado, preparado para 2. Julián no cruzó la puerta hasta pasadas las 2 de la madrugada y apestando a cerveza, balbuceando que se le había pasado por alto que era Nochebuena. Aquella noche tiré el arroz y las judías verdes al cubo de la basura sin pronunciar una sola palabra. Al amanecer preparé café como si todo siguiera su curso. Durante un tiempo intenté mantener la costumbre de decorar la casa, pero pronto dejé de hacerlo del todo. La corona navideña nunca salió de su caja. Las luces aún enredadas siguen sepultadas en el armario del pasillo. Mis amistades dejaron de llamarme para incluirme en sus planes hartas de mis negativas constantes. No quería ser una carga para Julián. Me daba miedo que la casa quedase vacía. La radio de la cocina, antes siempre encendida, enmudeció. Solía tararear canciones antiguas mientras doblaba la ropa, pero ahora incluso eso me parecía un ruido que no merecía. Tenía una pulsera sencilla y dorada que me regaló su padre por mi 40 cumpleaños. No era lujosa, pero él estuvo meses ahorrando para comprármela. La acabé vendiendo en 3 pagos a un vecino cuando el frigorífico murió. Julián, por supuesto, quiso repararlo él mismo y lo dejó peor. Jamás se interesó por cómo conseguí pagar uno nuevo. Y yo nunca se lo conté. Confesar que me deshice del último regalo de su padre para que esta casa siguiera funcionando me habría destrozado. Todo lo que alguna vez fue mío, mi tiempo, mis cosas, incluso mi paz, fue cediendo poco a poco ante alguien que ni siquiera lo notaba.
Antes leía por las noches. Antes tejía mantas de ganchillo, mientras sonaban discos viejos de cumbia. Ahora apenas recuerdo dónde guardaba los ovillos de lana y los libros siguen en su estantería, detenidos todos en la página 12. Esa noche me quedé de pie frente al espejo del baño. Apenas logré reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos apagados, pero no era cosa de la edad. Estaban exhaustos, cansados de haber callado tanto, de no haberle preguntado nunca a aquel hombre al que crié si alguna vez se preocupó de verdad por cómo estaba yo. Entré en mi habitación y me senté al borde de la cama sin hacer nada durante un buen rato. Luego, con movimientos lentos, abrí el cajón de la mesita de noche y saqué un bolígrafo. Me quedé observándolo en la palma de la mano como si nunca lo hubiera visto antes. El cajón seguía abierto y dentro, perfectamente ordenados, reposaban los documentos, la escritura de la casa, los recibos de la luz, del agua, del gas. Todo aquello que había sostenido yo sola durante años sin ayuda de nadie. Fui sacándolos uno a uno, colocándolos con cuidado dentro de una carpeta de plástico transparente. Era la misma que Julian utilizaba en el instituto para entregar sus deberes de matemáticas. Aquello de algún modo me pareció una forma adecuada de cerrar el círculo. En la cocina arranqué una hoja en blanco de un blog y escribí una sola frase: disfruta de la fiesta. A partir de mañana las facturas son tuyas. El dueño se ha ido de vacaciones, sin firma, sin explicaciones. Solo eso. Coloqué la nota encima de la carpeta y dejé ambas cosas en el centro exacto de la mesa del comedor, como un recordatorio silente. Subí a mi habitación y me puse un pantalón negro ancho cómodo y una blusa fresca de algodón. En el bolso metí mi documento de identidad, un frasco de pastillas para la tensión y el cargador del móvil. Del botiquín del baño tomé únicamente lo imprescindible para un par de noches sin más. No cogí ropa, ni libros, ni siquiera mi cepillo del pelo. Tomé las llaves de repuesto de casa y dejé el manojo principal junto al fregadero encima del mármol. El sol todavía iluminaba la calle cuando salí al porche. Desde el patio trasero la música de Julian resonaba con fuerza. Las notas graves vibraban contra la valla de madera. Se oían risas, vasos brindando. Nadie notó mi ausencia. Anduve 3 manzanas antes de llamar a Dalma. No hizo preguntas. Su voz tranquila, como siempre, me dijo: tu habitación sigue con la colcha que dejaste el invierno pasado. Crucé la ciudad en autobús sentada al fondo con la mirada fija en ninguna parte. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino por la extraña sensación de estar eligiéndome por primera vez en mucho tiempo. Cuando Dalma abrió la puerta, su rostro se relajó en una expresión de alivio sereno. «Has tardado», murmuró envolviéndome en un gesto urgente que me llevó hasta su cocina, como si aquel rincón del mundo me hubiese estado esperando desde siempre. Me dejé caer en la silla sin decir palabra y permití que el aroma intenso del café hirviendo desplazara el zumbido punzante que aún llevaba pegado al cuerpo. Dalma no dijo nada. Con una naturalidad que dolía, colocó ante mí una taza vieja con un borde astillado llena hasta arriba de café negro y depositó un plato con tostadas calientes, como solíamos hacer los sábados que ya nadie recordaba. Su casa más modesta y algo desgastada por los años exhalaba ese olor acogedor de hogar verdadero. Una mezcla de cebolla dorada en la sartén jabón de lavanda barato y recuerdos que no necesitaban ser contados. Nos acomodamos frente a la ventana de la cocina donde la luz del atardecer entraba sesgada y tibia como una caricia. No me interrogó, no me instó a explicar. Simplemente dejó que el silencio se deslizara entre nosotras, blando y permisivo, como una manta extendida bajo los pies.
Saboreé el café con lentitud, dejando que su amargura se colara hasta el pecho, donde se acomodó con una extraña ternura. Por primera vez en demasiado tiempo nadie me pidió que lavara ropa. Nadie criticó la comida. No hubo portazos, ni gritos, ni música desgarrando las paredes. Aquella noche Dalma me ofreció un juego de sábanas limpias y una almohada mullida. Me deslicé en la cama de invitados sin pensar 2 veces. El colchón se quejaba al menor movimiento y una farola parpadeaba al otro lado de las persianas. Pero dormí. Dormí sin quedarme despierta preguntándome si él volvería sin repasar mentalmente el desastre que encontraría en el baño, sin reconstruirme desde el olvido de lo que fui, antes de que la maternidad se convirtiera en rutina, trapo y fatiga. Dormí sin sueños, y al alba descalza en su cocina unté mantequilla sobre las tostadas con una delicadeza recién descubierta. Dalma me miró y sonrió en silencio. Entendía lo que no hacía falta decir. Sabía que aquella mañana no venía del cansancio habitual, sino de una decisión. Que ya no era agotamiento, sino ruptura. Plegué 2 servilletas de más, y en el reverso de un viejo talonario, con mi nombre impreso, Maya Haz, un plan, empecé a escribir la primera lista de mi vida que no era para otros. Era para mí. Era la primera vez en años que una lista no comenzaba con las necesidades de los demás. Contestó al primer timbrazo. «Tía, ¿estás bien?», preguntó Maya con una tensión que no intentó disimular. Le aseguré que estaba a salvo, alojada en casa de Dalma, y que necesitaba su ayuda. No con consuelo ni compasión, sino con trámites, con papeles. Me escuchó entera sin meter una sola palabra. Al terminar se tomó un segundo para respirar y dijo: «Has aguantado más de lo que deberías. Vamos a hacerlo como toca, en condiciones». Al mediodía ya tenía en mi bandeja de entrada un borrador impecable, una carta de finalización de convivencia, respetuosa, serena pero tajante. 60 días. Ni amenazas ni reproches. Solo un límite bien definido sin adornos. «No es un desalojo», me explicó. «Es el cierre de un favor malentendido». La leí 3 veces despacio antes de imprimirla en la biblioteca pública y firmarla con mi bolígrafo azul. Luego guardé el sobre lacrado y silencioso en mi bolso. Lo llevé encima 2 días esperando que el momento me llamara. Dalma me ofreció acompañarme y esta vez no rechacé el gesto. Fuimos por la tarde cuando la luz empieza a adorar los tejados. Los peldaños del porche estaban cubiertos de hojas secas y la puerta mosquitera lanzó un quejido oxidado al empujarla. Usé mi llave sin vacilar, como quien reclama lo que aún le pertenece. Dentro el aire estaba espeso, olía a fritanga rancia y a tabaco viejo. La tele descansaba en silencio, pero el mando yacía tirado entre los cojines del suelo como una escena abandonada. La casa estaba vacía. Subí las escaleras. La habitación en la que había buscado refugio seguía congelada en el tiempo. Las cortinas aún abrazaban las almohadas. Abrí mi manta que seguía doblada con precisión casi ritual. Tomé lo que había dejado atrás, mis gafas de repuesto, la bata suave de invierno y un frasco medio lleno de crema para la artritis olvidado en el armario del baño. Fui a la cocina con paso firme, coloqué el sobre justo en el centro de la mesa y lo alisé con la mano como quien deja un mensaje final que no necesita explicación. Dalma permanecía apoyada en el marco de la puerta, brazos cruzados, mirándome en silencio. Eché un último vistazo al espacio que un día llamé hogar. En la encimera la huella redonda del polvo delataba el lugar donde estuvo la radio durante años. No sentí pena, sentí alivio. Como si tras años de respirar bajo el agua, por fin hubiera llenado los pulmones con aire limpio. Nos fuimos sin cerrar la puerta principal. Aún figura a mi nombre, pero ya no me pertenece.
He dejado dentro todo lo que me oprimía. Volví a pisar la luz del día y exhalé como si acabara de soltar un nombre que me habían arrancado. 3 días más tarde, justo al caer la tarde, alguien golpeó la puerta lateral de la casa de Dalma. Al abrir el umbral, estaba vacío. Solo había una bolsa de supermercado sobre el cemento coronada por una servilleta doblada. Dentro 3 recipientes plásticos frijoles y una ración modesta de pollo asado. La letra en la servilleta era temblorosa, desordenada. He preparado tu plato favorito. Ojalá estés bien. Me quedé quieta con la bolsa colgando de la mano sin saber si reír por lo absurdo o llorar por lo predecible. No fue rabia lo que me embargó. Fue una certeza gélida. Aquello no era afecto. Era un remiendo cobarde, una disculpa disfrazada para evitar la incomodidad de mirarme a los ojos. Un intento de retroceder la cinta sin corregir el guión. Dejé la bolsa sobre la encimera, abrí uno de los recipientes. Aún desprendía calor. Sí se había molestado. Pero el esfuerzo sin transformación no es amor, es demora. Y yo ya no espero. Contemplé el vapor que se disipaba hacia el techo como un fantasma que por fin se decide a marcharse. Después caminé hasta el fregadero. Vacié el contenido de los recipientes uno a uno. Los enjuagué en silencio y los coloqué en el cubo de reciclaje. Esa noche puse a hervir una cazuela pequeña con agua. Me preparé unas lentejas con cúrcuma y ajo y corté un aguacate bien maduro espolvoreándolo con sal. Me senté a la mesa de la cocina de Dalma. Estaba sola, pero no me sentía sola. Comí despacio, paladeando cada bocado, hasta que la opresión que tenía en el pecho se disolvió. Había cocinado para mí. Había elegido lo que deseaba. Había comido sin pedir permiso ni adaptarme al hambre de otro. Luego saqué mi cuaderno, lo abrí por una página en blanco y escribí al margen lo que por fin comprendía. Hay cosas que se disfrazan de calma, pero despiden un olor rancio a remordimiento. Subrayé esa frase 2 veces antes de cerrar el libro con un leve temblor en las manos. Maya me llamó un viernes por la tarde. Su voz sonaba hueca como si hablara desde otra que su habitación. Me dijo que había dejado la llave esa misma mañana. No explicó nada más, solo murmuró que ya estaba todo hecho. No regresé enseguida. Esperé hasta el domingo. La mañana amaneció plomiza, sin brisa, y el barrio tenía una quietud inquietante como si el tiempo allí se hubiese detenido. En el bolsillo llevaba una llave nueva, una copia que el cerrajero me entregó el mes pasado cuando Maya decidió cambiar la cerradura sin decir por qué. No tenía prisa por entrar. La cerradura cedió con un clic seco que retumbó más de lo esperado. El olor me golpeó de inmediato. Una mezcla de grasa vieja, humedad estancada y algo más ácido agrio que se había incrustado en el aire como un lamento. Avancé con cautela dejando que el silencio me envolviera como una sábana fría. El salón parecía desierto, pero no por abandono, sino por huida. Los cables colgaban del hueco donde estuvo el televisor, como si lo hubieran arrancado con rabia. Una manta arrugada yacía sin dueño en mitad del suelo. La mesa de centro había desaparecido y una mancha oscura marcaba la alfombra como una herida mal cerrada. Fui recorriendo la casa puerta por puerta. En el dormitorio de Maya solo quedaban una cómoda rayada y un colchón ladeado contra la pared, como un cadáver mal escondido. El armario estaba abierto, revelando su desnudez, pelusas, danzando en el fondo y una percha rota colgando como único testigo. La cocina era aún más desoladora. El frigorífico estaba desenchufado y abierto como una boca sin voz. Dentro un resto de luz interior apagada hacía tiempo. El único sonido que me acompañaba era el murmullo sordo de mis pasos sobre el linóleo ajado. Subí las escaleras sin mirar atrás. Entré en lo que un día fue mi dormitorio,
ahora convertido en eco. Todo lo que alguna vez tuvo valor se había esfumado. Abrí la ventana. El aire entró con desgana y me detuve a respirar despacio, como si me costara recordar cómo se hacía. Al otro lado, en el marco de la puerta, aún se adivinaban casi borradas las marcas de tiza, aquellas líneas que medían el crecimiento o la distancia que Maya había puesto entre nosotras. Julián solía marcar con esmero su estatura cada año el día de su cumpleaños. Pasé la yema de los dedos por una marca antigua de cuando tenía apenas 8. Me llegaba a la altura del ombligo. No lloré, tampoco sonreí. Permanecí inmóvil hasta que el aire espeso, como el silencio, dejó de asfixiar. Luego recorrí cada estancia por última vez, demorándome en el pasillo antes de bajar definitivamente. Las paredes ya no guardaban secretos. El suelo, que antaño crujía como una voz familiar, ahora estaba mudo. Ya no era un hogar, solo ladrillos, yeso y recuerdos apagados que ya no me reclamaban. La habitación que alquilé era modesta, una cama individual, una silla de respaldo duro y una estantería diminuta con mis libros y algunas fotografías desvaídas. Una única ventana dejaba entrar la luz tenue del amanecer. Y por las tardes, una brisa con olor a pino cruzaba desde el parque cercano. No era gran cosa, pero era enteramente mío. Comencé a salir cada mañana a caminar. Sin rumbo ni prisa, simplemente daba vueltas lentas por el sendero del parque. Saludaba con un leve gesto a los rostros que se repetían: un anciano con bastón, una joven madre, empujando un cochecito doble. No formaba parte de sus vidas, pero aparecía silenciosa en el telón de fondo. Y eso me bastaba. Los miércoles acudí al grupo de lectura del centro comunitario. Éramos 10 mujeres alineadas en sillas plegables, compartiendo pasajes de libros y entre líneas partes de nosotras mismas. Una tarde, una de ellas leyó un texto sobre las batallas invisibles y la fuerza que se necesita para callar cuando se podría gritar. Cuando terminó el silencio, cayó con un peso tremendo. Nadie rompió a llorar, pero no hacía falta. Todas entendíamos el dolor contenido de lo no pronunciado. Aquel sábado, mientras regaba una maceta de albahaca que tenía al lado de la ventana, alguien llamó a la puerta. Era un muchacho joven con los ojos clavados en el suelo, como si cargara culpa. Le reconocí enseguida a uno de los amigos de Julián, aunque nunca supe su nombre. Solo quería decirte... Empezó con la voz quebrada. Se aclaró la garganta. Estuve allí el día de la barbacoa. Nadie sabía. Quiero decir, no sabíamos lo que te había pedido. Pensábamos que la casa era suya. Supongo que solo necesitaba decirme que hice bien. No aguardó respuesta. Asintió con una calma que no hería y se marchó. Me quedé en el umbral con la regadera aún goteando entre mis dedos, notando cómo algo se acomodaba dentro de mí. No era orgullo, ni una sensación de victoria. Era otra cosa: lucidez. Un mes después me invitaron a dar una charla en el centro cívico. El título sugerido era Límites y pertenencia. Dudé. Pensé en rechazar. Pero acabé escribiendo un breve texto que llamé El amor no se mide por cuánto te vacías. No era una historia grandilocuente ni palpitante. Era serena. Como entrar en una casa silenciosa y por fin cerrar la puerta con suavidad. Hablé de esos años en los que creí que amar era resistir hasta la extenuación. De cómo confundí la entrega ciega con la ternura y el silencio forzado con la paz. Compartí cómo persistí creyendo que aguantar era igual a cuidar. Al terminar, una mujer del fondo alzó la mano. La voz le temblaba como si llevara años intentando articular esa duda. ¿Y si regresa? ¿Y si quiere arreglarlo? No lo dudé. Entonces que empiece por encontrarse a sí mismo. Yo ya no estoy donde él me abandonó. La sala quedó en silencio. No era incómodo.
Era denso, lleno de significado. Esa misma semana firmé un nuevo contrato de alquiler, esta vez en un sitio que encajaba únicamente conmigo. Fui a la biblioteca y renové mi carné, aquel antiguo que aún llevaba el apellido de quien ya no era parte de mi historia. Esta vez escribí mi nombre con una calma firme: Irene Salgado. Sin apellidos prestados, sin necesidad de aprobación. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí una sola línea en la primera hoja limpia. La libertad no hizo ruido. Llegó con mi propia letra. Luego doblé la hoja con cuidado y la guardé entre mis libros como quien planta una semilla.